Lo que vamos a hacer hoy día va a ser presentar nuestro primer modelo de optimización intertemporal de horizonte finito. Y lo que voy a intentar hacer en este modelo es simplemente presentarles primero la tecnología con la cual vamos a trabajar en adelante, que es el método con el cual vamos a hacer la descripción del proceso de optimización de los agentes, que va a ser el de cálculo de variaciones, como se llama. Y después de eso voy a presentarles también otra manera en la cual podemos caracterizar e intentar resolver este tipo de problemas que va a ser programación dinámica. Eso lo vamos a hacer más tarde. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles un modelo muy simple, y este modelo muy simple es el de una economía de dotación. Voy a utilizar este modelo que es tremendamente simple, justamente porque no tenemos muchas cosas que solucionar, pero que sí nos va a caracterizar cómo debemos resolver el protocolo para intentar encontrar soluciones a problemas más complejos. Va a ayudarnos también para presentarnos una manera en la cual nosotros describimos cómo nuestros agentes van a interactuar, y después de eso voy a presentarles algunas implicancias también para cómo comparar características y soluciones de nuestro modelo con algunas cosas que hemos visto en teorías fundamentales del bienestar. ¿Ok? La estructura de este modelo entonces va a ser una estructura de nuestros agentes van a ser agentes que viven en tiempo discreto, o sea, el tiempo va a pasar en intervalos discretos. Vamos a partir con un modelo en el cual vamos a asumir que tenemos agentes heterogéneos que viven al infinito, pero que son distintos, y vamos a discutir en qué son distintos en un minuto más. Y vamos a asumir que los agentes no toman ninguna decisión, entre comillas, en términos de producción, en términos de trabajo. Vamos a asumir que el bien que se produce, entre comillas, y el bien que se consume es un bien de dotación, entonces no hay ningún esfuerzo involucrado en producirlo, simplemente los agentes van a ser heterogéneos en que van a tener acceso distinto a los bienes en distintos periodos de tiempo. Y nuestro modelo va a ser un modelo determinístico acá. Vamos a ver que muy pocas cosas se modificarían si es que tuviésemos un modelo estocástico. Entonces, lo que quiero acá simplemente es mostrarles, sin tener que discutir mucho respecto a la manera en que resolvemos los modelos, porque las soluciones acá van a ser triviales, mostrarles el protocolo mediante el cual nosotros construimos un modelo internamente consistente. ¿Ok? Bien, entonces partamos describiendo cómo es la economía. Entonces vamos a asumir que en esta economía hay dos tipos de agente, vamos a llamarlos el agente tipo 1 y el agente tipo 2. Y vamos a asumir que hay un solo agente de cada tipo en cada periodo, entonces no va a haber crecimiento ni decrecimiento de la población. En cada periodo hay un agente del tipo 1 y un agente del tipo 2. Si ustedes quisieran, podrían considerar esto una economía cerrada, donde hay dos agentes distintos, o podrían considerar una economía abierta, donde tienen dos países, entre comillas. ¿Ok? Pueden evaluarlo como ustedes prefieren, cualquiera de las dos maneras. Vamos a asumir que la función de utilidad de cada uno de estos individuos es la misma, que comparten la misma aversión al riesgo, aunque acá no hay riesgo, entonces va a ser simplemente la misma elasticidad de distribución intertemporal, va a ser una función de utilidad logarítmica. Y vamos a asumir a su vez que el factor de descuento, este beta, está entre 0 y 1 y también es común entre individuos. No van a haber individuos que sean más impacientes o menos impacientes. La solución es que vamos a ver que hay muchas variantes que podríamos tener acá. Por ejemplo, los agentes podrían tener aversiones al riesgo distinta, podrían tener eh, factores de descuento distintos, etcétera. Vamos a asumir que en realidad no hay ninguna heterogeneidad ahí, que la única fuente de heterogeneidad está en que, por ejemplo, en la dotación. Vamos a asumir entonces que, por ejemplo, los agentes 1 van a ser agentes que van a tener una dotación que vamos a decir que reciben, por ejemplo, otra vez vamos a asumir que estas son manzanas, por ejemplo, entonces vamos a asumir que reciben dos manzanas en periodos pares y reciben cero manzanas en periodos impares. Entonces estos individuos tienen en periodos pares, supongamos que tenemos países, tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, entre comillas, y lo que va a ocurrir es que digamos, este es un bien que se produce solamente en el verano, que está disponible solamente en el verano, entonces como el verano es distinto en hemisferios, cuando es verano, entre comillas, en el periodo 1, eh, en el hemisferio 1, tenemos que ellos tienen dos unidades del bien y cero unidades en el invierno, entre comillas. Y por otro lado tenemos los agentes de tipo 2 que tienen justamente lo contrario. Ellos tienen las dos manzanas en los periodos impares y tienen cero manzanas en los periodos pares. ¿Ok? Entonces, la historia acá es que obviamente si es que no tuviésemos intercambio, lo que debiese ocurrir es que, y como este bien no es almacenable, o sea que el individuo no puede guardar parte de sus dos manzanas en el periodo en que le tocaron las dos manzanas para consumirlas el siguiente periodo, la única manera, entre comillas, en la que va a poder tratar de suavizar el consumo entre periodos pares e impares va a ser tener que tener intercambio de promesas con el otro individuo. ¿Ok?
La restricción entonces que va a enfrentar cada individuo va a ser una restricción en la cual, por el lado de la fuente de fondos, lo que va a hacer cada individuo es que recibe en el periodo par o impar su dotación, entonces dependiendo de si T es un periodo par o si T es un periodo impar, va a recibir o no va a recibir dotación dependiendo de qué tipo de individuo es. Y a su vez, si es que este individuo se ha endeudado en el periodo, perdón, se ha prestado en el periodo T al otro individuo, ha prestado manzanas, entre comillas, o promesas de manzanas, entonces lo que ha hecho en el periodo anterior ha sido que ha entregado manzanas al otro individuo, con la promesa de que el otro individuo le va a devolver las manzanas que se prestó, más un retorno, porque obviamente como el factor de descuento es menor que uno, el tener manzanas hoy día es más valioso que tener manzanas mañana, y por lo tanto entonces el individuo que ha tenido acceso a manzanas el periodo anterior tiene que pagarnos algo más de las manzanas que recibió el anterior periodo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta cosa que hace que el consumo futuro sea menos valioso que el consumo presente, y esa debería ser una razón por la cual debiese haber un retorno positivo por prestar. ¿Qué ocurría si es que nosotros hemos sido a quienes nos han prestado las manzanas o hemos sido somos deudores? Entonces, en este periodo lo que tenemos que hacer es que al revés, este B va a ser negativo y por lo tanto lo vamos a llevar al otro lado. En términos de notación, como les dije en la clase anterior, lo que he hecho simplemente es que estoy asumiendo que cuando el periodo en el que vence es como estoy colocando el subíndice acá. ¿Ok? Y este es un bono que estamos asumiendo, un bono, una deuda que vence en un periodo. Si es que tuviésemos bonos o deudas que vencen en más periodos, tendríamos lo que se va a denominar la estructura de tasas de interés, o la term structure también se la llama, que sería cómo se ven las tasas de interés cuando, por ejemplo, tenemos un bono que vence en 2 periodos, o 3 periodos, o 4 periodos respecto a un bono que vence ahora. Y la curva de eso nos va a entregar nuestra valoración, entre comillas, del futuro y de cómo vemos que viene el futuro también. Todas esas cosas hacen la estructura intertemporal de tasas de interés. Entonces, simplemente por conveniencia en este minuto estamos asumiendo que este B es positivo y por lo tanto que el individuo ha prestado en el periodo T. Si es que se hubiese prestado en el periodo T, entonces esto debería ser como un uso de fondos porque está pagando la deuda que incurrió el periodo anterior. ¿Ok? Luego, ¿qué va a ocurrir? Esto tiene que ser mayor o igual al consumo en el periodo T, ¿no es cierto? Que serían nuestros usos de fondos, al consumo en el periodo T, y a cuánto preste en el periodo T al otro individuo y que va a vencer en el periodo T más 1. Otra vez, si es que en realidad yo me estoy prestando al individuo, entonces este va a ser una fuente de fondos y va a irse al otro lado porque este B va a ser negativo. ¿Ok? Entonces ahora lo estamos colocando genéricamente, pero dependiendo si el B es positivo o negativo, va a ser una fuente o un uso de fondos. ¿Qué restricciones tenemos que imponer? Bueno, la restricción obviamente, acá tenemos una restricción de desigualdad que puede ser estricta o puede ser no estricta, que es que no podemos, nuestra fuente de fondos tiene que ser mayor o igual a nuestro uso de fondos. Vamos a demostrar unos minutos más que esto tiene que cumplirse con igualdad, y tiene que cumplirse con igualdad porque obviamente no va a ser óptimo quedarnos con manzanas que se van a pudrir, o las vamos a utilizar para consumir, o nos vamos a prestar manzanas o vamos a prestar manzanas, pero no van a haber manzanas que no vayan a ser utilizadas en este periodo. ¿Ok? Y porque otra vez, estas manzanas no son almacenables y no podemos plantarlas para que nos salga un árbol de manzanas para el siguiente periodo. ¿Ok? Bien. Y además vamos a asumir obviamente que el consumo no puede ser negativo. Hay una restricción de no negatividad en todos los periodos. Voy a mostrarles esta restricción, cómo la utilizamos y cómo debiésemos derivar las soluciones para cuando tenemos estas restricciones de no negatividad por los dos lados. ¿Ok? Bien, y la última cosa que vamos a hacer es que vamos a imponer una condición que vamos a llamar la condición de juego no Ponzi. Y ustedes, como probablemente han escuchado hablar, los juegos Ponzi son estos juegos en los cuales hay un incentivo intertemporal para hacer bicicleteo permanente de la deuda. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el juego Ponzi es un juego que describe una estructura piramidal, entonces ustedes, por ejemplo, han visto, la verdad, cualquier tipo de estos juegos piramidales en los que dice una persona que yo qué sé, que uno tiene que aportar cierto dinero y que si es que consigue, yo qué sé, unas 5 o 10 personas que entren a este juego y que aporten también el dinero, entonces uno va a ir recibiendo de las personas que van entrando. Este juego piramidal, entonces, obviamente tiene el problema de que como están pidiendo que entren más personas que nosotros, lo que ocurre es que en el fondo no hay el número de personas suficiente en el planeta que vaya a sostener esta estructura. Obviamente las personas que pensaron esto y que están al principio de la pirámide, si es que tienen suficiente número de incautos al principio, van a ser capaces de lucrar
bastante generosamente por este tipo de esquema. Pero obviamente este esquema es un esquema piramidal y al ser un esquema piramidal no tiene, no es un esquema que, que es un esquema fraudulento, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer acá es justamente asumir que se cumple una condición de juego no Ponzi que va a hacer que va a prevenir que nosotros indefinidamente podamos prestarnos. Esto es, por ejemplo, que nosotros agarremos y digamos, bueno, préstame 2 manzanas y yo te voy a pagar mañana. Cuando llega mañana, yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar mañana el principal y el interés pasado mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. Y entonces lo que va a ocurrir es que voy a empezar a bicicletar la deuda, y lo que debiese ocurrir entonces es que el castigo de bicicletar la deuda, que es justamente lo que tengo que pagar acá, en el denominador, el castigo por bicicletar la deuda tiene que ser lo suficientemente grande como para que lo que yo tenga al final del periodo por haber bicicletado la deuda, ¿sí? El haber podido bicicletar la deuda permanentemente, tiene que crecer a una velocidad menor a la que crecería el castigo por haber bicicletado la deuda. Y por lo tanto, entonces, en equilibrio no va a ser óptimo que yo biciclete la deuda, ¿ya? Que yo consiga hacer esto permanentemente. Y obviamente no debería ser una persona que conociendo la estructura de dotaciones esté interesada en ser víctima, entre comillas, de este esquema, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, entonces déjenme mostrarles cómo resolvemos este problema. Y lo que voy a hacer entonces ahora es, voy a compartir otra pantalla porque me gustaría que por lo menos esta primera derivación la hagamos nuevamente paso por paso juntos. ¿Ok? Entonces voy a compartir esta pantalla. Ustedes me avisan si es que, si es que ven el... ¿están viendo esta pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a construir, y lo que vamos a construir, como tenemos restricciones de desigualdad, no va a ser un lagrangiano, sino va a ser, vamos a construir condiciones de Kuhn-Tucker, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es voy a intentar maximizar la sumatoria de, recuerden que el factor de descuento es beta, entonces voy a partir en periodo cero hasta el periodo infinito, es una optimización infinita. Lo que vamos a hacer es que voy a resolver este problema utilizando lo que vamos a llamar cálculo de variaciones, ¿ok? La función de utilidad es esta de acá. Entonces, esto de acá por esto de acá me entrega la función de utilidad en cada periodo. Y vean que estoy haciendo que este beta va a multiplicar a todas las restricciones que voy a imponer. Por lo tanto, el multiplicador para cada periodo va a ser beta la t por el multiplicador que estoy colocando. La primera, y esto estoy haciendo para cada individuo, voy a eliminar el subíndice i simplemente por conveniencia acá para no tener una notación demasiado extrema. ¿Ok? Voy a llamar mu sub t al multiplicador asociado a la restricción de que c sub t tiene que ser, perdón, c sub t tiene que ser mayor o igual que 0. La restricción de mu sub t de c sub t mayor que 0 es esta. Entonces esta es la restricción para c sub t mayor o igual que 0. Y por lo tanto entonces lo que ocurre es que este multiplicador tiene que ser, como estoy colocando la restricción de mayor o igual a este lado, entonces quiere decir que este multiplicador tiene que ser o positivo o 0. ¿No es cierto? Va a ser positivo cuando c sea 0 y va a ser 0 cuando c sea positivo. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la restricción que va a tener que cumplir este mu y vamos a derivar cómo resolvemos eso. Y la siguiente restricción es la restricción de flujo, ¿no es cierto? Y esta restricción de flujo me dice que los usos, ¿no es cierto? Acá es la R sub t, menos, perdón, las fuentes menos los usos tienen que ser mayores o iguales que 0. Y por lo tanto, entonces, otra vez, este lambda va a ser el multiplicador asociado a esta restricción, y en realidad el multiplicador asociado a la restricción intertemporalmente es beta la t por lambda la t, pero a mí me gusta colocar esto así. Yo sé que hay otras personas a las que les gusta colocar el beta la t solamente para esta parte, solo para esto, y hacer que el mu sub t sea un multiplicador que sea el multiplicador directo de cada periodo, ¿ya? A mí no me gusta porque van a ver que es más elegante hacer esto de este modo, pero podrían hacerlo del otro modo también y van a encontrar soluciones que van a ser equivalentes a las que encontramos acá. Déjame entonces decir qué es lo que cuáles son nuestras variables de control, las variables que nosotros escogemos. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Ok? Entonces lo que escogemos nosotros en este periodo es cuánto consumimos hoy día. Escogemos, ¿qué otra cosa escogemos? Escogemos cuánto nos endeudamos o cuánto prestamos para el próximo periodo. Sí, perdón, Pascal ha hecho una pregunta, me parece. Déjenme ver cuál es la pregunta. 1 más R de
Sí, perdón, es 1 más RT por beta a la T, por beta sub T. Ah, perdón, es más, tiene razón. ¿Sí es la pregunta? ¿Era la pregunta de si era más? Ah, perfecto, sí, era más. Ok, muchas gracias, porque estos son fuentes de fondos, ¿no es cierto? Ok, entonces cojo cuánto consumir hoy día, cuánto ahorrar hoy día o cuánto prestarme hoy día, dependiendo de si el signo va a ser positivo o negativo, pero esta es la elección que estamos tomando hoy día, ¿no es cierto? Y pare de contar, no hay nada más que escojamos hoy día, ¿no es cierto? Bien, los estados exógenos, entre comillas, los estados exógenos van a ser la dotación, que estamos asumiendo que nadie puede controlar, entonces la secuencia de dotaciones es fija, y a su vez es exógeno en el periodo T, cuánto nos prestamos o cuánto prestamos el periodo anterior, ¿no es cierto? Entonces algo es una restricción que tenemos que considerar. No, no escogemos nada de eso hoy día, eso ya fue algo con lo que vinimos del pasado, ¿ok? ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos lo que hemos llamado estado controlable. ¿Sí? ¿Y qué era el estado controlable? Eran variables que no eran definidas o no eran elegidas directamente por ningún individuo, pero que eran resultado de las elecciones de los individuos. Y por lo tanto, los resultados de las elecciones de los individuos van a ser en este caso la secuencia de ERES. Los ERES van a ser justamente los estados controlables. ¿Ok? Sí, estamos asumiendo, Alberto, que la deuda dura un periodo. Si es que tuviésemos una deuda que vence en 2 periodos o 3 periodos o 4 periodos, entonces lo que ocurría es que tendríamos que colocar acá una cosa adicional, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, si es que hay una deuda que vencía en 2 periodos, entonces vamos a colocar acá el retorno de una deuda que vence 2 periodos en el periodo T, este sería el retorno que tenemos que pagar, y acá lo que colocaríamos sería, por ejemplo, BT, y acá arriba colocaríamos un, por ejemplo, 2, que quiere decir que esta deuda venció en el periodo T, pero que fue contraída en el periodo T-2. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Acá, como estamos asumiendo que solo la deuda se vence en un periodo, entonces estamos ignorando esta parte de acá. ¿Ok? Y el retorno, entonces, es el retorno que tenemos que pagar por una deuda que vence en un periodo nada más. ¿Ok? Bien. Bien, entonces volvamos al problema que estamos interesados en resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver este problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, obviamente de la manera en que típicamente resolvemos problemas, ¿no es cierto? Derivamos esto respecto a C sub t en primer lugar y vamos a encontrar que al derivar esto respecto a C sub t me va a quedar, vean, me va a quedar beta la t por el logaritmo de C sub t más mu sub t menos lambda sub t igual a 0. Y vean que la gracia de haber hecho que este beta esté factorizando todo es que yo en el fondo podría dividir todo esto por beta sub t y me va a quedar simplemente esta expresión de acá que ya no depende del factor de descuento. Entonces, cuando tengo una restricción intratemporal, el factor de descuento ni siquiera aparece, lo cual a mí me parece bastante más intuitivo que haber hecho simplemente colocar el beta para esta expresión nada más y todos los mus sin esto. Entonces, si hubiese hecho eso, si el mu no afectase, si los multiplicadores no se viesen afectados por el beta sub t, simplemente sería beta la t, logaritmo c sub t, nada más mu menos lambda y debería quedarme con el beta sub t acá, o el beta la t acá, ¿ok? ¿Qué otra cosa más escojo? Bueno, la otra cosa que escojo, y acá viene la gracia de esto, escojo cuánto me endeudo o cuánto presto en el periodo t. Entonces volvamos perdón. Ah, ah, ya, no sé cómo sacar esta vaina. Ah, no, peor todavía. Ah, muchachos. Tengo que leer el manual de esta payasada alguna vez. Ya, ya. Esto no salió. Ya, bueno, tendremos que vivir con esa cosa. Después averiguo cómo sacar esto. Ya. Ok, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Ok, déjenme entonces terminar esto. Ya. Ah, se salió. Ya. Ya.
Entonces tengo que derivar respecto al bt más 1, ¿no es cierto? Entonces si ven la derivada respecto a bt más 1 está acá, con signo negativo, entonces me va a quedar simplemente menos beta a la t lambda t, ¿sí? Que sería esta expresión de acá. Y vean que acá, la gracia de esto es que ahora toman en cuenta que la decisión que tomo hoy día de cuánto prestar o cuánto pedir prestado va a tener consecuencias intertemporales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, como este es un proceso que vive un individuo que vive al infinito, se da cuenta que lo que escoge en el periodo t para que venza en el periodo t más 1, que es un uso de fondos en el periodo t, va a ser una fuente de fondos del siguiente periodo, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el siguiente periodo lo que va a ocurrir es que acaba de aparecer un 1 más RT más 1, BT más 1. Y por lo tanto, el próximo periodo, donde el factor de descuento va a ser beta a la T más 1 y el multiplicador va a ser lambda T más 1, entonces el próximo periodo voy a tener más beta a la T más 1, lambda T más 1 por 1 más RT más 1 igual a 0. Entonces, como ven acá, yo puedo dividir esto entre beta a la t y me va a quedar simplemente un beta aquí, se me van a ir todos los demás, ¿sí? Se me van a ir este de aquí, me va a quedar simplemente un beta y esta va a ser toda la expresión que me queda. Vean que la gracia de haber hecho eso entonces es que yo puedo simplemente quedarme con relaciones que tienen que ver con el factor de descuento en la parte intertemporal nada más y todo lo demás no está metido ahí, ¿ok? Entonces, la gracia de esto es que yo he tomado en cuenta como adulto que lo que yo haga hoy día, ya sea prestándome o prestando en el periodo T, va a tener consecuencias el siguiente periodo cuando tenga que ver mi fuente de fondos. Entonces, por ejemplo, presto, yo sé que el próximo periodo voy a tener más ingresos, entre comillas, con los cuales voy a poder tomar decisiones de cuánto consumir y cuánto no. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces cómo resolvemos este problema. Vean que acá yo tengo la siguiente restricción también. Yo tengo la restricción de que mu t, ct tiene que ser igual a 0. Y la otra restricción es obviamente que esto multiplicado por esto también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Estas son las dos restricciones. Entonces, este sería mi Kuhn-Tucker, que lambda t, wt más 1 más rt, bt menos ct menos bt más 1 tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, entonces, va a depender de cuáles son las condiciones que se cumplen para evaluar cómo es esto. Entonces, puede ocurrir que, acá, puede ocurrir que mu sub t sea 0, y en ese caso voy a tener que c sub t va a ser mayor que 0, y puede ocurrir que mu sub t sea mayor que 0, y por lo tanto, en ese caso, c sub t va a ser igual a 0. Y por otro lado, acá tiene que cumplirse que lambda sub t va a ser mayor que 0, en cuyo caso esta restricción se va a cumplir con igualdad, o si es que mu sub t es igual a 0, entonces esta restricción se va a cumplir con desigualdad. ¿Ok? Entonces tratemos de ver primero cómo ocurre este problema. Y acá obviamente en general vamos a ver que si la función de utilidad es creciente en el consumo, lo que debiese ocurrir es que obviamente nosotros en primer lugar debiésemos agotar todos los recursos que tenemos y por lo tanto el mu debiese ser positivo y esta restricción debiese cumplirse en igualdad. Y obviamente si es que eso ocurre y la función de utilidad es tal que la utilidad marginal del consumo, cuando el consumo va a cero, tiende a infinito, entonces obviamente nuestra desutilidad o nuestra utilidad por consumir, aunque sea epsilon, que sea distinto de cero, va a tender a infinito, y por lo tanto entonces también debiese cumplirse que el mu sub t sea cero. Entonces en este caso el lambda debiese ser mayor que cero y el mu debiese ser igual a cero. Entonces les pediría que simplemente en la casa traten de asegurarse que efectivamente llegan a esa conclusión, ¿ok? Demuestren que tienen el equilibrio va a estar dado cuando los mu son cero y los c son positivos y por lo tanto mu va a ser cero y por otro lado, los lambda va a ser positivo. ¿Ok? Ok, pero déjame entonces, es que está, para variar se me arruinó esta cosa, o sea que déjame seguir con esto nada más. Entonces acá la única diferencia es que acá deberían ustedes colocar el más mu sub t, acá ya he impuesto el resultado que ustedes deberían derivar, que el mu sub t les va a dar que el mu sub t es igual a 0, si no debería estar acá, y lo que deberían tener es que simplemente estas dos condiciones tienen que cumplirse con igualdad. Mu sub t por c sub t tiene que ser 0, y lambda sub t por todo esto tiene que ser 0. Y por lo tanto hay dos maneras en las cuales cada una de estas restricciones se puede satisfacer. Se puede satisfacer cuando el multiplicador es mayor que 0 y por lo tanto cuando el multiplicador es mayor que 0, esto tiene que cumplirse con igualdad, la otra restricción tiene que cumplirse con igualdad, o el multiplicador tiene que ser igual a 0 y la restricción se cumple con desigualdad. Y entonces lo que les pido que demuestren es que en este caso esta restricción se cumple con desigualdad, o sea que el C es mayor que 0 estrictamente y por lo tanto el mu es igual a 0. Y esta restricción se cumple con igualdad y por lo tanto el lambda es positivo. Y el lambda es simplemente la utilidad marginal del consumo. ¿Ok?
Bien, y entonces si es que hacemos eso, la utilidad marginal del consumo se vuelve lambda por la condición de primer orden que hemos derivado, y por otro lado teníamos la otra condición, y la otra condición nos decía la condición intertemporal, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo esta condición intertemporal, si es que esta es la utilidad marginal del consumo hoy día, nos dice que el sacrificio de una unidad adicional de consumo hoy día tiene que verse compensada por el beneficio del consumo futuro, descontado del modo en que tiene que descontarse apropiadamente por el factor de descuento, y con el retorno por haber hecho este sacrificio hoy día con el consumo hoy día. Entonces, haber llevado el costo, actualizarlo a hoy día y decir, nosotros deberíamos consumir hoy día y endeudarnos hoy día hasta que estemos indiferentes entre la ganancia o pérdida por consumir más o menos hoy día con la ganancia o pérdida por consumir más o menos mañana. ¿Ok? Bien. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si sabemos que el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción es 1 sobre C sub t, o la utilidad marginal del consumo, entonces llegamos simplemente a esta condición, que nos va a decir la utilidad marginal del consumo hoy día tiene que ser igual a beta veces 1 más RT más 1 de la utilidad marginal del consumo el próximo periodo, y dado que la función de utilidad es logaritmo C sub t, la utilidad marginal es 1 sobre C sub t, van a llegar a esta condición que está acá. ¿Ok? Entonces, simplemente asegúrense de que ustedes pueden llegar a esta condición. Entonces, con eso hemos resuelto la siguiente etapa. En la siguiente etapa era de resolvemos el problema de cada agente, pero, perdón, encontramos cómo los agentes resuelven su problema. Todavía no hemos resuelto el problema, porque lo estamos diciendo, simplemente estamos encontrando la receta que nos dice lo que los agentes tienen que resolver intertemporalmente para tomar decisiones de consumo y de ahorro o de desahorro o de préstamo, en este caso, que sean óptimas. ¿No es cierto? No estamos diciendo nada más que eso. ¿Ok? Eso es todo lo que estamos diciendo ahora. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a decir después de esto es simplemente cómo resolvemos el problema ahora, una vez que hemos descrito qué es lo óptimo que hace cada agente. Vamos entonces ahora a la tercera parte de la etapa de este problema, que es la de tratar de derivar las condiciones de market clearing o ver las condiciones de agregación que tenemos que satisfacer. Entonces, como hemos dicho antes, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar las fuentes de fondos de todos los individuos, por un lado, sumarlos, y la fuente de fondos tiene que ser mayor o igual, pero en este caso obviamente va a ser igual porque las restricciones se van a cumplir con igualdad acá, entonces las fuentes de fondos van a ser iguales a los usos de fondos, lo que les he pedido que demuestren, ¿no es cierto?, que el lambda es positivo, y por lo tanto entonces, si es que eso ocurre, entonces tenemos que sumamos todas las fuentes de fondos y todos los usos de fondos por parte de los individuos, y la fuente de fondos tiene que igualar a los usos de fondos entre individuos. Entonces, esta no es una suma en el tiempo, sino una suma en cada periodo entre individuos. Recuerden que tenemos individuos del tipo 1 e individuos del tipo 2. Y lo que estoy haciendo simplemente acá es reordenar esto, ¿no es cierto? Y el reordenar esto simplemente es colocar acá la parte que tiene que ver con los Bs y por otro lado la parte que tiene que ver con los bienes, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer acá es que podemos consumir los bienes en cada periodo, entonces producir la dotación total de bienes, recuerden que esto tenemos individuos, estamos sumando entre individuos, en este caso dos, entonces tenemos el total de manzanas en el planeta, entre comillas, que es la suma de los W sub i, tiene que ser igual al consumo total de manzanas en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, lo que se produce, ya sea el individuo, lo que hay la dotación que tiene el individuo 1 más la dotación que tiene el individuo 2 tiene que ser agotada en consumo del individuo 1 y consumo del individuo 2, porque recuerden que los bienes estos no son perecibles. Entonces, en este caso, la suma de W sería el producto total y la suma de los C sería el consumo total. Entonces, en esta economía, que es una economía de dotación, la suma de consumos es igual a la suma de dotaciones y por lo tanto producto es igual a consumo nada más. Obviamente no hay inversión en esta economía porque hemos dicho que no podemos llevar este bien al futuro. La única manera de llevar este bien al futuro va a ser utilizando bonos, pero es una manera bastante curiosa de llevar porque en realidad no estamos llevando manzanas, sino estamos llevando promesas de consumos de manzanas futuras, ¿no es cierto? Que es lo que tienen que ver estos bonos acá. ¿Ok? Entonces, en esta economía, perdón, en esta economía no hay gobierno y por lo tanto, obviamente, el gasto de gobierno es cero, no hay impuestos. Y entonces, esta es la restricción del mercado de bienes. Perdón, por el otro lado tenemos el mercado de deuda privado. Y en el mercado de deuda privado, entonces, lo que ocurre es que cuando el B es positivo para un individuo, tiene que ser negativo para el otro, ¿sí? Porque obviamente lo que presta un individuo tiene que ser prestado por el otro.
Y por lo tanto, entonces, lo que tiene que ocurrir es que el exceso de oferta en cada periodo tiene que ser igual a cero. Cada uno de los Bs tiene que ser igual a cero. La demanda de deuda de un individuo tiene que ser igual a la oferta de deuda del otro individuo. Entonces, la suma de los B sub I, de los B sub Ts en cada periodo tiene que ser igual a cero. Y por lo tanto, entonces, en cada periodo va a haber equilibrio en el mercado de bonos y en cada periodo va a haber equilibrio en el mercado de bonos. Y estas condiciones entonces van a ser tales que no va a haber exceso de demanda en el mercado de deuda, en el mercado de bonos en cada periodo. ¿Ok? Y por otro lado, tiene que cumplirse también que el total de deuda tiene que, perdón, el total de dotación tiene que ser consumida entre los dos individuos. Y estas son las dos condiciones de market clearing o de vaciamiento de mercados. Entonces, la oferta tiene que ser igual a la demanda de deuda y la oferta de bienes tiene que ser igual a la demanda de bienes. ¿Ok? ¿De acuerdo? En cada periodo. Estas son las condiciones de market clearing. Y lo que hemos dicho es que la última parte que vamos a hacer es describir cómo los agentes interactúan. Y la manera en que los agentes interactúan, vamos a asumir que la manera en que interactúan es en un equilibrio competitivo. He recibido algunas preguntas respecto a si es que, cuán distinto sería si es que el equilibrio no fuese competitivo y si definimos otro tipo de equilibrio. Lo que estamos diciendo acá básicamente es que los agentes son pequeños en términos de que no son tomadores de precios y por lo tanto entonces el equilibrio competitivo va a ser el que va a resultar de esto, de las interacciones libres entre las decisiones de los individuos, pero cada individuo no pudiendo afectar los precios por sí mismo. ¿Ok? Entonces vamos a definir un equilibrio competitivo secuencial a un conjunto a una secuencia de realizaciones de la tasa de interés. Entonces el equilibrio lo vamos a llamar como el equilibrio Olita. El equilibrio Olita entonces va a ser el equilibrio competitivo que nos va a decir cuál es la secuencia de tasa de interés y cuáles son las secuencias de consumos de cada individuo y cuáles son las secuencias de deuda de cada individuo en cada periodo del tiempo, ¿sí? Que hacen que se cumplan estas condiciones simultáneamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que no cualquier secuencia de tasa de interés y no cualquier secuencia de consumos y no cualquier secuencia de planes de deuda de cada individuo van a satisfacer estas dos condiciones. Solamente aquellas secuencias de R, secuencias de C y secuencias de B que cumplan con estas dos condiciones van a ser las que nos van a llevar a ponerles el título, el grado, la distinción de llamarlas nuestro equilibrio Lita o llamarlas nuestro equilibrio competitivo secuencial. ¿Ok? Y entonces, la primera de estas condiciones es una condición que nos dice, dada la secuencia de tasas de interés, entonces acá es como si la secuencia de tasas de interés fuese fija, o sea, dada esta secuencia de tasas de interés, dadas estas eolitas, lo que va a ocurrir es que la secuencia de consumos y la secuencia de Bs, de bonos o deudas, resuelven el problema de optimización de cada agente. Es decir, que si es que yo colocase acá los eolitas, si yo colocase acá la secuencia de eolitas como dadas, lo que va a ocurrir es que los ceolitas que hemos definido como nuestra conjetura de las decisiones óptimas de consumo de cada individuo, van a hacer que se cumplan estas condiciones con igualdad. Entonces, lo que va a ocurrir es que dado el eolita, los ceolitas que nos definen las decisiones óptimas de los individuos van a efectivamente ser óptimas, van a cumplir la condición de primer orden de este individuo. Y la segunda cosa que pedimos es que ahora, como hemos dado estas aerolitas, hemos encontrado cuál es la secuencia óptima de consumos, ahora lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar cuáles los aerolitas que hacen que se cumplan que los mercados se vacíen. Es decir, cuáles son los precios a los cuales los excesos de demanda de todos los bienes que tenemos en esta economía sean iguales a cero. En este caso es que tenemos un solo bien, ¿no es cierto?, de consumo y entonces se va a determinar cuál es la tasa de interés, tomando en cuenta que se tienen que cumplir las condiciones de vaciamiento de mercado o de equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de deuda. Entonces, todos los ceolitas y todos los beolitas tienen que satisfacer eh, eh, la secuencia de R, la secuencia de B y la secuencia de C tienen que satisfacer que dado R se cumplan las condiciones de primer orden de los individuos, ¿sí? Y las condiciones de primer orden de los individuos que implícitamente tengan también la secuencia de deudas, sean tales que junto con la tasa de interés hagan que los mercados se vacíen, el mercado de bienes, y se vacíe también el mercado de deuda. ¿Ok? Bien, voy a tratar entonces ahora de resolver este problema. Y con esto vamos ojalá llegar a resolver y vamos a volver si quieren después a ver con calma esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá?
La idea es que vean que la manera en que he trabajado, el protocolo con que he trabajado es el protocolo con que ustedes debiesen trabajar siempre. En primer lugar, pensar la estructura mínima necesaria para resolver la pregunta que quieren responder. La segunda cosa, describir las características de cada individuo, qué es lo que, cuántos individuos hay, qué hace cada individuo, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus restricciones, qué dotaciones tienen, qué condiciones deben cumplir, etc. La siguiente cosa que hacen es que ahora resuelven el problema de cada individuo y dicen, esta es la receta, se llama esta la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de Euler o la ecuación de optimalidad que me dice, que resume la manera en que óptimamente el individuo se comporta. Cómo esta condición me dice cómo los individuos toman decisiones en el tiempo. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, el individuo también tuviese que decidir cuánto consumir o cuánto acumular de stock de capital, entonces tendríamos más ecuaciones acá porque nos dirían cómo es su decisión de consumo, cómo es su decisión respecto a ocio y trabajo, cómo es su decisión respecto a inversión o acumulación de stock de capital o ahorro, que sería la otra cara de la medalla de esa misma cosa. Y por lo tanto ahí simplemente estamos caracterizando cuáles son las recetas o las maneras o las reacciones óptimas que los individuos tienen o las maneras óptimas que los individuos tienen de tomar decisión. Pero estamos tomando todo esto, estos eres, por ejemplo, como dados. No los conocemos, no sabemos cuáles son. Y lo que hacemos después ahora es definir ahora que estos planes tienen que ser consistentes y por lo tanto para que sean consistentes tenemos que evaluar que todo lo que hemos hecho sea internamente consistente. Cuando sumamos todas las fuentes de fondos y sumamos todos los usos de fondos, tenemos que llegar a derivar que se tienen que cumplir ciertas condiciones de vaciamientos de distintos mercados. En este caso tenemos el mercado de deuda privado, que sería el DB, y tenemos el mercado de bienes. Entonces hemos llegado a que en cada periodo tiene que cumplirse vaciamiento de mercado en el mercado de deuda y vaciamiento de mercado en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Pero hasta ahora nada, todavía no le hemos puesto cuáles son las soluciones óptimas. Lo que hemos hecho después es que ahora, ¿qué deberían satisfacer las soluciones óptimas? Las soluciones óptimas debiesen ser ¿qué? Debiesen ser decisiones óptimas de consumo, decisiones óptimas de endeudamiento, que debiesen llevarnos a que satisfaciendo las condiciones que tenemos acá, las condiciones de optimalidad de cada individuo y satisfaciendo las condiciones de vaciamiento de mercado, nos entreguen tasas de interés ahora que hagan que se cumplen, que dadas las tasas de interés, los individuos cumplen sus condiciones de primer orden y que dadas las tasas de interés y dados los planes de consumo y de deuda de cada individuo, se vacían los mercados. No hay exceso de demanda en ninguna parte. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora, recién ahora, es resolver este problema. Vean que muchas veces, si es que han resuelto algún problema intertemporal, lamentablemente muchas veces en sus cursos se quedaban simplemente en derivar esto y creyendo que con esto han encontrado respuestas. Y acá no han encontrado ninguna respuesta. Lo que tienen que responder ahora es, bueno, si yo tengo 8 manzanas hoy día, ¿cuántas me como y cuántas presto o cuántas me presto? Eso es lo que tengo que encontrar. Y a su vez tengo que encontrar cuál es el retorno que tengo que pagar el próximo periodo si me endeudo o cuánto me tienen que pagar el próximo periodo si es que yo presto para que yo esté, para que vea óptimo prestar o pedir prestado. Y por lo tanto la pregunta es cuál es el R de equilibrio de esta economía. Entonces, esto es lo que nos diferencia seguramente de, por ejemplo, los modelos de equilibrio parcial, en el que nos quedamos simplemente describiendo esta cosa acá, o simplemente desde un punto de vista general describiendo cómo se toman decisiones. Pero decir cómo se toman decisiones es como decidir, como describir una función chi cuadrado como una función que no es normal. Es verdad, es correcto eso, pero no nos está diciendo mucho, porque podría ser cualquier cosa. Algo que no sea normal, que no tenga distribución normal, puede ser de cualquier otra forma que no tenga una distribución normal. Es correcto eso, pero no es suficiente para caracterizar nuestro problema. Lo que tenemos que hacer entonces es resolver nuestro problema. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo que hacemos es justamente, para resolver nuestro problema tenemos que juntar todo lo que hemos dicho. Y lo que juntamos es básicamente, juntamos las condiciones de optimalidad, es decir, lo que cada individuo hace óptimamente. Segunda cosa que hacemos es imponemos las condiciones de market clearing, las condiciones de vaciamiento de mercado y algunas condiciones iniciales si es que existen. Entonces, por ejemplo, voy a asumir acá que partimos en el periodo cero, estamos partiendo todo en el periodo cero, ¿no es cierto? Estamos hoy día en el periodo cero, perdón, estamos hoy día en el periodo cero. Y lo que estoy asumiendo entonces es que dado que partimos en el periodo cero, voy a asumir que partimos sin deuda, que ni nos prestamos ni nos habíamos prestado. Entonces voy a asumir que nadie era deudor en el periodo cero. El planeta empezó hoy día y por lo tanto llegamos simplemente, unos tienen manzanas y otros no tienen manzanas, entre comillas, en su jardín. ¿Ok?
¿Ya? Esta condición no es crucial porque la condición inicial va a tender a desaparecer, pero de todos modos sería bueno que también desarrollen qué ocurría si es que el B fuese distinto de cero. ¿Ok? Lo que va a ocurrir es simplemente el álgebra se va a complicar un poco, pero nada de lo que digamos en términos esenciales va a modificarse, o muy poco se va a modificar. ¿Ok? Bien, entonces lo que hacemos es definimos entonces la secuencia de consumos, de deudas y de ERES, que son los que resuelven este problema, como los OLITAS. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es encontrar los OLITAS que resuelven este problema. Lo que voy a hacer ahora es simplemente lo siguiente. Voy acá, tomar esta condición que tengo acá para cada individuo y voy a sumar estas condiciones para los dos individuos. Entonces yo sé que el individuo 1 cumple esta condición y el individuo 2 también cumple esta condición. Y por lo tanto, vean que cuando yo estoy haciendo esta suma, no en T, sino en I, voy a tener que beta obviamente no depende de I. Esto no depende de I porque la tasa de interés es única. No hay una tasa de interés para cada individuo, ¿no es cierto? Y por lo tanto me va a quedar simplemente que beta por 1 más RT va a ser igual, perdón, por la sumatoria de los C sub TI tiene que ser igual a la sumatoria de los C sub T más 1 I. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces acá lo que estoy haciendo es simplemente eso, es beta por 1 más RT más 1 por la sumatoria de los, acá debería ser C sub T y acá debería ser igual a la sumatoria de los CT más 1. Pero yo sé que se tiene que cumplir la condición de vaciamiento de mercado, es decir, que todo lo que haya de manzanas en este periodo tiene que ser consumido por todos los individuos. Y por lo tanto, entonces, la suma de los consumos en el óptimo, y por lo tanto acá debería haber partido con, acá debería haber puesto la suma de los ceolitas, ¿sí? Pero yo sé que los ceolitas tienen que ser tal que la suma de los ceolitas tiene que ser igual a la suma de los W-olitas. Y por lo tanto, entonces, acá he simplemente colocado esto como la suma de los W-olitas y la suma de los W-olitas. Acá ya he impuesto la condición de vaciamiento de mercado, ¿sí? En el mercado de bienes. Y ahora lo que estoy haciendo es simplemente recordar cómo se generaban los Ws. Recuerden que los Ws eran secuencias exógenas. ¿Y qué nos decían los Ws? Nos decían que cuando estamos en un periodo par, por ejemplo en el periodo 0, el individuo 1 tiene 2 manzanas y el individuo 2 tiene 0 manzanas. Entonces, la suma de manzanas en el planeta, la oferta de manzanas total, es simplemente igual a 2 en el periodo par. Y en el periodo impar, lo que ocurre es que tenemos que el individuo 1 tiene 0 manzanas y el individuo 2 tiene 2 manzanas. Entonces, la suma de manzanas totales en este planeta es siempre 2. Lo que ocurre es que simplemente quien tiene manzanas en cada periodo cambia, pero la suma total de manzanas no cambia. Obviamente ustedes podrían cambiar esto para que haya crecimiento, para que haya desigualdad también intratemporal e intertemporal. Esto no va a afectar mucho, va a afectar el álgebra nomás, pero no va a afectar mucho las conclusiones que vamos a sacar. ¿Ok? Y entonces, lo que estamos diciendo acá es que en este caso, cuando imponemos las condiciones de equilibrio y a su vez tomamos en cuenta que la suma de dotaciones en el periodo T es igual a la suma de dotaciones en el periodo T más 1, porque cuando T es par, T más 1 es impar y la suma siempre es igual a 2, igual a 2, igual a 2. Entonces, esto se me va con esto, me va a quedar que simplemente beta por 1 más T, R teolita tiene que ser igual a 1. Y por lo tanto, quiere decir que ahora ya he encontrado cuál es la secuencia de tasa de interés. Y la secuencia de tasa de interés, la tasa de interés bruta, tiene que ser igual al recíproco del factor de descuento. Y por lo tanto, entonces, esto es simplemente igual, entre comillas, también se llama la tasa de descuento, que sería el recíproco del factor de descuento. ¿Ok? Y obviamente esto tiene bastante intuición y bastante sentido, ¿no es cierto? Si es que el beta es tendiente a cero, si el beta es muy chico, entonces lo que quiere decir es que nosotros preferimos muchísimo el consumo presente al consumo futuro. En el límite, si beta es igual a cero, nos importa un bledo el futuro, ¿no es cierto? Y entonces, a medida que el beta se haga más chico, lo que va a ocurrir es que van a haber menos incentivos para prestar y por lo tanto, cuando yo tenga la dotación, tienen que compensarme demasiado porque mi factor de descuento es muy bajo para que yo tenga el incentivo de prestar. Y por lo tanto, entonces, cuando el beta es relativamente chico, el R tiene que ser muy grande. Y por otro lado, si la impaciencia es muy baja, somos japoneses, entre comillas, que en teoría son personas que son poco impacientes, etcétera, que se preocupan mucho por el futuro y demás cosas. Por lo tanto, el beta tiende a algo muy cercano a 1, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un exceso de oferta de fondos prestables. Porque como nosotros queremos suavizar tanto el consumo, porque a nosotros nos interesa tanto el presente como el futuro, entonces el retorno que tenemos que pagar
para llevar, entre comillas, o sacrificar bienes de consumo hoy día respecto al futuro va a ser relativamente menor, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, y por lo tanto entonces, lo que nos está diciendo esto es que en equilibrio, el 1 más RT olita tiene que ser siempre igual a 1 sobre beta. Y por lo tanto ahora volvemos a las condiciones de primer orden de cada individuo. Y ahora imponemos lo que sabemos. Ya sabemos que el R olita es tal que es igual al recíproco de beta. Por lo tanto, beta por 1 más RT olita T más 1 va a ser igual a 1 en todos los periodos, siempre. ¿Ok? Por lo tanto, lo que está diciendo es que la tasa de interés va a ser siempre constante en esta economía. Obviamente, otra vez, esto depende de que hemos hecho que la dotación total sea siempre constante. Si es que no, van a haber fluctuaciones en la tasa de interés, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero entonces estamos asumiendo que esto efectivamente es igual a 1. Y por lo tanto, entonces, lo que debiese ocurrir es que debiese cumplirse una condición que es una cosa maravillosa, si me preguntan a mí, que nos entrega una de las grandes ventajas de tener agentes heterogéneos o tener desigualdad, si la quieren colocar de este modo, que las personas no sean iguales. La gracia que está ocurriendo acá, entonces, que en equilibrio, como todo esto es igual a 1, la primera parte es igual a 1, eso quiere decir entonces que en cada periodo el consumo del individuo, de todos los individuos, tiene que ser, de cada individuo, tiene que ser igual en todos los periodos. Y por lo tanto hemos conseguido hacer algo que parecería ser imposible, que es que en autarquía nosotros lo que va a ocurrir en periodos pares nos pegábamos una fiesta bacanal increíble, pero en periodos impares nos moríamos de hambre. Y al revés, los otros señores en los periodos pares estaban muertos de hambre y en los periodos impares se pegaban una gran fiesta. ¿Ya? Lo que está ocurriendo ahora es que cuando permitimos que haya intercambio entre estos individuos, pese a que no se puede llevar dotación de un periodo al otro privadamente, yo sí puedo llevar dotación de un privado al otro, de un periodo al otro, simplemente construyendo un mercado, que en este caso sería el mercado financiero, y el mercado financiero lo que está permitiendo es que hayan este tipo de promesas de intercambio futuro de bienes, que es el mercado de deuda, ¿no es cierto? Entonces hemos creado un mecanismo mágico mediante el cual, pese a que no hay inversión y mediante el cual, pese a que no hay una manera de almacenar este bien, tenemos una manera en la cual nosotros podemos teletransportar bienes del presente al futuro. Esta condición que acabamos de encontrar es poesía en movimiento, es una condición de optimalidad que nos entrega una manera poética, que nos resume de una manera poética y maravillosa la manera en que encontramos una tecnología con la cual nosotros podemos hacer algo que nos han dicho que es imposible. Esta es la máquina del tiempo que estamos describiendo de un modo estéticamente bonito, si me preguntan. Obviamente mis gustos estéticos pueden diferir de los de ustedes, pero nos está mostrando de un modo estético esta máquina del tiempo que nos crean los mercados financieros, que es justamente la gran gracia que tienen los mercados financieros, que nos permiten hacer hemos encontrado una manera de teletransportar literalmente bienes de un periodo al otro, traer bienes del futuro a hoy día y llevar bienes de hoy día al futuro. Es como si viesen el Back to the Future, del DeLorean. Este es el DeLorean. Lo que hemos encontrado es una manera en la cual nosotros podemos viajar en el tiempo, llevar cosas a nuestro yo del futuro y traer cosas de nuestro yo del futuro hoy día. Eso es lo que, no sé, me emociono con estas cosas. Si me vieran, estoy casi llorando. Pero bueno, esa es la gracia de esta historia, ¿ok? Bien, entonces lo que hemos demostrado es que todos los individuos ahora tienen la gracia de que pese a que, si es que viviesen en autarquía, tendrían un periodo en el que tienen una gran farra y otro en el que mueren de hambre, lo que va a ocurrir ahora es que los individuos óptimamente van a poder hacer lo que en principio creemos que agentes racionales intentan hacer, que es suavizar su trayectoria de consumo. Si saben que mañana van a ser más ricos que hoy día, lo que van a intentar hacer es tratar de traer consumo futuro a consumo presente. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, la manera en que uno puede hacer eso es prestándose, ¿no es cierto? Recurriendo al mercado financiero, en este caso teniendo un B negativo, que sería prestarme hoy día. ¿Sí? Por otro lado, si es que yo sé que hoy día soy mucho más rico intertemporalmente de lo que voy a hacer mañana, óptimamente me conviene tratar de llevar bienes de hoy día a mañana. ¿Cómo se puede llevar bienes de hoy día a mañana? Se podrían llevar bienes de hoy día a mañana con este instrumento mágico llamado ahorro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que yo hago es llevo bienes de un periodo al otro, ¿ok? Y lo que me está diciendo esto es que lo óptimo en este caso, esto no va a ser siempre así,
No va a haber siempre una manera de suavizar completamente la trayectoria de consumo, pero en este ejemplo lo que estamos haciendo es que llegamos a tener esta promesa cumplida, entre comillas, de suavizar perfectamente nuestra trayectoria de consumo. Vamos a consumir siempre lo mismo, independientemente si estamos en un periodo par o impar, independientemente si en este periodo nos tocaron muchas manzanas o pocas manzanas, vamos a consumir siempre el mismo número de manzanas. Pero con eso todavía no he dicho cuántas manzanas consume cada individuo. Ustedes me dirán, bueno, lo obvio, debiesen consumir, no sé, si la suma total de manzanas son 2, debiesen consumir una manzana cada uno, ¿sí? En cada periodo. Y la respuesta es que no va a ser correcta esa respuesta, ¿ya? No va a ser correcta esa respuesta. Entonces acá vamos a mostrar que pese a que en este mercado van a haber, entre comillas, desigualdades, pero van a haber desigualdades, entre comillas, óptimas acá, ¿ok? Entonces lo que vamos a mostrar es que, en primer lugar, vamos a tratar de encontrar entonces cuál es la secuencia óptima de consumos y por lo tanto, cuál es la secuencia óptima de deudas o de préstamos que cada individuo tiene que hacer o tiene que realizar, ¿ok? Bien, y por lo tanto entonces vamos a llamar C sub 0 olita al nivel de consumo del individuo I, que es el individuo 1 o el individuo 2. Entonces lo que vamos a tratar de encontrar es cuál es el nivel de consumo de cada individuo en cada periodo del tiempo, ¿ok? Para eso entonces volvemos a la restricción que habíamos visto, la restricción de flujos. Entonces teníamos la suma de dotaciones, perdón, la suma de fondos tenía que ser igual, de uso de fuente de fondos tenía que ser igual a la suma de uso de fondos. Y lo que voy a hacer ahora es que vean que acá ya les he llamado olita y olita, porque estos son los equilibrios y estoy resolviendo todo en el óptimo. Entonces estoy viendo cómo estas condiciones se van dando en el óptimo. Recuerden que además esto se tiene que dar con igualdad, por lo que les he pedido que demuestren antes, ¿no es cierto? Que este mu tenía que ser mayor que cero y por lo tanto en cada periodo, cada individuo va a haber óptimo que va a agotar toda lo que tiene de fuente de fondos utilizándolo, ¿ok? Y entonces vean que ahora lo que voy a tratar de hacer es tratar de resolver para cada individuo cuál debiese ser su consumo, ¿de acuerdo? Lo que tienen acá entonces, si miran, es que acá tienen BT más 1 y acá tienen BT. Entonces tienen una ecuación en diferencia de primer orden respecto a la diferencia que hay entre el consumo y la dotación, ¿sí? Y por lo tanto, entonces yo puedo reescribir esta ecuación de primer orden, como lo hemos hecho en el apunte anterior, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de ecuaciones en diferencia, ¿sí? Y lo que recuerdan, lo que les pido que recuerden es que acá estamos imponiendo el equilibrio, que 1 más RT, el equilibrio era igual al recíproco de beta, y que beta estaba entre 0 y 1. Como beta está entre 0 y 1, quiere decir que el recíproco de beta es mayor que 1. Y como esto es mayor que 1, quiere decir entonces que para yo poder resolver esta secuencia de los Bs, tengo que resolverla hacia atrás o hacia adelante. ¿Cómo tengo que resolver esto? Si la ecuación de diferencia me da que el coeficiente asociado al rezago es mayor que 1 en valor absoluto, hacia adelante. Y obviamente, gracias Benjamín, y esto es obviamente lo que debiese ocurrir y que sabemos que debiese ocurrir típicamente en los casos en los que tenemos agentes que son agentes que optimizan intertemporalmente y que tienen y que son entre comillas racionales. Lo que ocurre es que obviamente las decisiones de hoy día tienen que verse afectadas por lo que nosotros esperamos que pase en el futuro. A ver, supongan que un individuo decide cuánto consumir solamente en función de cuánto tenía de dotación o cuánto consumía en el siglo XIV, o en el siglo XII, o en el siglo XI, o en el siglo X. Bueno, obviamente eso no me dice necesariamente cuán bien me va a ir en el futuro. Y las decisiones de consumo que estoy tomando son decisiones intertemporales, las decisiones de ahorro que estoy tomando son decisiones intertemporales. Si yo voy al banco mostrando que yo vengo de una familia que tenía 400 trillones de dólares en el siglo XIX, el banco me va a decir, qué bonito, qué maravilla. La pregunta es, bueno, ¿cuánto de activos tiene hoy día y cuál es la secuencia futura de ingresos que va a tener? No me interesa mucho saber si es que usted tenía mucho o poco recursos ayer. Su solvencia no se fija por cómo le fue en el siglo XIV, XV, XVI o XVII. Se fija por cómo va a ser su secuencia futura de ingresos. Esa es la manera en que yo defino si es que yo voy a, usted es sujeto de crédito o no, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, claramente acá ocurre lo mismo. Acá me dice que la secuencia de vez tiene que tomar en cuenta la secuencia óptima de consumos, ¿ok? Entonces, si es que hacemos eso, vamos a hacer exactamente, vamos a resolver esta ecuación en diferencia, les pido que hagan ustedes eso, entonces lo primero que hacemos es, pasamos a dividir esto de acá, recordamos que el b está entre 0 y 1, el beta está entre 0 y 1, y por lo tanto esto es mayor que 1, y por lo tanto tenemos que resolver esto forward looking, multiplicamos y dividimos por el negativo de b por L a la menos 1, y el resultado va a ser exactamente esta expresión que tienen aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen eso, van a llegar a esta condición que tienen acá. A ver, traten de hacer eso acá. Entonces, les va a quedar que el B en el periodo T más 1 va a ser simplemente beta por
por un rezago. El rezago lo podemos pasar a este lado y por lo tanto nos va a quedar simplemente el beta menos 1, ¿sí? El beta pasa a este lado, el L pasa a este lado y por lo tanto me queda el rezago de BT más 1, que es simplemente la condición inicial, el BT, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿qué? A esta expresión de acá. Y ahora la gracia es que en esta expresión de acá, el, esta expresión de acá, perdón, esta expresión debería ser acá debería ser beta, no debería ser beta a la menos 1, ¿sí? Debería ser beta acá, es este de aquí, ¿sí? Y por lo tanto el beta está entre 0 y 1, y como el beta está entre 0 y 1, debiese ser simplemente la suma descontada hacia el futuro. Entonces lo que nos está diciendo esto es que la deuda hoy día debiese ser igual a la suma de los betas, la suma de secuencias de betas en el futuro, ¿ok? Vean entonces cuál es la idea con la que hemos partido. Hemos dicho que en el periodo 0, asumamos que el individuo tenía deuda 0 y por lo tanto hagamos que esto sea igual a 0. Si es que no fuese 0, simplemente tenemos que colocar cuál es la deuda inicial y por lo tanto resolveríamos tomando en cuenta esa deuda inicial, ¿ya? Pero simplemente si hacemos eso, acabamos con esta ecuación de acá. Y finalmente entonces lo que tenemos que hacer es que encontrar el consumo óptimo que cumpla esta condición en valor presente. Entonces el valor presente de la dotación tiene que ser igual al valor presente del consumo, ¿sí? Donde el valor presente está dado por el factor de descuento, en este caso, ¿por qué? Porque la tasa de interés era justamente, la tasa de interés bruta era justamente el recíproco del factor de descuento, ¿ok? Bien, y por lo tanto entonces me va a quedar que la suma descontada de los W sub t tiene que ser igual a la suma descontada de los C sub t de cada individuo. Ahora estoy sumando para cada individuo esto. Recuerden que cada individuo en cada periodo va a tener el mismo consumo, por lo tanto el C no va a depender de T. Yo puedo colocarlo simplemente como C sub 0 por la sumatoria de los beta sub t, pero la sumatoria de los beta sub t, dado que beta sub t está entre 0 y 1, la suma infinita de t igual a 0 de beta a la t, tiene que converger simplemente a 1 sobre beta. ¿De acuerdo? Entonces, la suma, el valor presente del consumo va a ser simplemente el consumo de todos los periodos dividido 1 menos beta. ¿Sí? Y por otro lado, entonces, tengo que hacer que esto sea igual al valor presente de las dotaciones. Pero ahora sí tomo en cuenta que, por ejemplo, el individuo 1, en los periodos pares va a tener 2 de dotación y en los periodos impares va a tener 0 de dotación. Entonces, su W sub t va a ser 2 o 0, 2 o 0, 2 o 0. Y por lo tanto, entonces, los periodos en los que esto vale 2 van a ser solamente los periodos pares. Y por lo tanto, vean que esta suma va a ser simplemente, va a ser beta elevado a la 0, que es 1. Después, en el periodo 1, el W es 0, por lo tanto no sumo eso. En el siguiente periodo me va a tocar beta al cuadrado, después beta a la cuarta, beta a la sexta, beta a la octava, y por lo tanto tengo que sumar solamente los betas en los periodos pares. Por eso son simplemente beta elevado a la 2t. Y por lo tanto esta suma, dado que beta está entre 0 y 1, converge simplemente a 1 sobre beta al cuadrado. ¿Sí? Asegúrense de que están entendiendo cada uno de estos pasos conmigo y con calma. ¿Ok? Si es que hacen lo mismo para el individuo 2, el individuo 2 tiene una dotación de 2, pero solamente en los periodos impares. Y por lo tanto, entonces ahora lo que yo sumo es en los periodos impares. Y si hacen eso, entonces van a tener que tomar en cuenta que las sumas van a darse solamente en el periodo 1, 3, 5, 7, 11, etc. Verifiquen que cuando hagan esta suma, esta va a ser simplemente 2 beta dividido 1 menos beta al cuadrado. Y por lo tanto, entonces, una cosa que debiese quedarnos clara acá es que el valor presente en la dotación en el periodo 0 del individuo 1 es mayor que el valor presente en la dotación del individuo 2 en el periodo 0. ¿Y por qué ocurre eso? Porque obviamente como estamos en el periodo 0, pese a que los dos individuos reciben 0 o 2 de dotaciones en cada periodo, el individuo 0 es más rico en valor presente que el individuo, el individuo 1 es más rico en el periodo 0 que el individuo 2 en valor presente, porque obviamente hoy día tiene manzanas, y dado que el beta está entre 0 y 1, una manzana hoy día es más valiosa que una manzana mañana. Por lo tanto, en términos de valor presente, el individuo 1 va a ser, entre comillas, más rico, va a tener mayor valor presente en su dotación que el individuo 2. Y por lo tanto, si ustedes resuelven ahora esto, ustedes tienen que igualar esta expresión con esto para cada individuo. Por ejemplo, el individuo 1 tiene que igualar esto con esto y encontrar cuál es el consumo óptimo. Van a llegar a esta solución. Y si hacen lo mismo para el individuo 2, van a llegar a esta solución. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, entonces, hemos llegado a la conclusión de que, pese a que los individuos son iguales en términos de dotaciones, perdón, en términos de preferencias, tienen exactamente las mismas preferencias, tienen el mismo factor de descuento, tienen la misma valoración del consumo presente y del consumo futuro, pese a que los individuos satisfacen las mismas restricciones.
pese a que, y que los individuos tienen esta estructura curiosa en la cual tienen algunos periodos en los que reciben más que en otros periodos, lo que ocurre es que, dado que estamos haciendo la valoración hoy día hace que el individuo 1 sea intertemporalmente más rico, entre comillas, o tenga más manzanas en valor presente, si quieren, que el individuo 2. Y por lo mismo, lo que va a ocurrir es que, pese a que ambos individuos van a suavizar perfectamente sus trayectorias de consumo, va a ocurrir que permanentemente un individuo va a consumir más que el otro individuo. ¿Sí? Un individuo va a consumir permanentemente más que el otro. Entonces, un individuo va a consumir más de una manzana y el otro individuo va a consumir menos de una manzana todo el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta ahora es si esto es o no es óptimo. Y la respuesta es que claramente es óptimo, porque la pregunta es, ¿contra qué podemos comparar esto? Supongamos que nosotros queremos comparar esto con qué ocurriría en autarquía, o qué ocurriría si es que tenemos que los dos individuos deciden cada uno vivir por su lado y no intercambiar. Y obviamente una de las gracias que tiene una economía de mercado es que justamente permite que distintas personas puedan especializarse en distintas cosas y hacer que todos estemos mejor, si es que el intercambio es voluntario. La economía, pese a todo lo que nos han contado en los libros y en las fábulas de no economistas, la economía en general y la economía de mercado en general es un juego de suma positiva, no es un juego de suma cero. Lo que ocurre es que cuando tenemos equilibrio o tenemos intercambio voluntario entre personas libres, lo que va a ocurrir es que obviamente ambas personas van a estar mejor por el intercambio. Si es que, por ejemplo, yo tengo hoy día un celular y otra persona tiene una PlayStation y decidimos intercambiar el celular por la PlayStation, quiere decir que hoy día yo estoy valorando más lo que la PlayStation puede hacer por mí que el celular y viceversa. La otra persona se ha aceptado este intercambio, quiere decir que tiene que valorar más el otro bien que este. Por lo tanto, entonces, como ha habido este intercambio que ha sido mutuamente beneficioso, los dos hemos ganado por el intercambio. Lo que nos está diciendo esto al final del día también es que si es que nosotros tuviésemos una economía de autarquía, lo que va a ocurrir es que obviamente tendríamos que en un periodo tenemos las dos manzanas y en otro periodo nos morimos de hambre porque no tenemos una manera de llevar esto. Esto, ojo, este resultado no es exclusivo a asumir que tenemos esta secuencia curiosa. La secuencia curiosa del 2002 la hemos hecho solamente para que la matemática sea más fácil de hacer y podamos llegar a resultados que son en principio algo sorprendentes, en el sentido de que los agentes suavizan perfectamente su consumo, pero no consumen lo mismo los dos individuos, ¿ya? Pero lo que estamos mostrando con esto es que, aunque tengan unas estructuras distintas de dotaciones, de todos modos, si los individuos tienen alguna cosa que los haga distintos, por ejemplo, podría ser que los individuos tengan las mismas dotaciones, o sea, que los dos individuos tengan exactamente las mismas dotaciones, por ejemplo, que todos los individuos en todos los periodos reciban 2 de dotación siempre, pero que un individuo sea más impaciente que el otro, o que un individuo, por ejemplo, tenga una aversión al riesgo distinta. Si tenemos alguna fuente de heterogeneidad que haga que los individuos sean distintos por cualquier cosa, y en esto obviamente estamos diciendo que nos haga personalidades distintas. No hay alguien que sea mejor que el otro, simplemente somos distintos. El ser distintos es una fuente de beneficio para ambos. El tener desigualdad, entre comillas, en que tenemos dotaciones distintas, en que tenemos preferencias distintas, en que tenemos percepciones distintas de lo que va a ocurrir, todas esas cosas nos hacen que sea mucho mejor siempre intercambiar que no intercambiar. Y por lo tanto, entonces, la conclusión a la que llegamos acá es que obviamente intercambio no es solo bueno, sino es que es espectacular, en el sentido de que seguir en autarquía nos hubiese hecho infinitamente infelices y obviamente tener comercio, entre comillas, intercambiar, nos hace llegar a una función de utilidad indirecta que adopta este valor acá, que tienen acá. Y la otra gracia que tenemos acá es que obviamente, como hemos dicho antes, los dos lados ganan del intercambio. Es decir, que el individuo 1 y el individuo 2 prefieren este equilibrio a cualquier otro. Y esa es la otra implicancia que tiene este resultado acá, que es que el equilibrio competitivo es socialmente óptimo, es decir, que es Pareto eficiente, no existe otra secuencia de consumos, no existe otra secuencia de deudas que haría que uno por lo menos esté mejor sin perjudicar al otro. Y por lo tanto, entonces se va a cumplir nuestro teorema fundamental del bienestar y por lo tanto llegamos a que nuestro equilibrio competitivo es Pareto óptimo. Ustedes dirán, bueno, pero no siempre un equilibrio competitivo es Pareto óptimo. Es verdad. Por ejemplo, podríamos tener externalidades, podríamos tener bienes públicos, podríamos tener algún tipo de asimetrías, pero de todos modos, todas esas cosas que hacen que los equilibrios competitivos no sean Pareto óptimos, no nos dicen que las soluciones alternativas sean mejores.
Las soluciones alternativas muchas veces requieren de información que obviamente es imposible que humanamente cualquier persona o regulador pueda tener. ¿No es cierto? Por ejemplo, tendríamos que saber exactamente cuál es la función de utilidad de cada persona. Tenemos que saber exactamente cuál es el factor de descuento de cada persona. Tenemos que saber exactamente cuáles son las dotaciones de cada persona. Tenemos que saber exactamente cómo, si hay una externalidad, afecta a cada persona la externalidad. Todas esas cosas necesitamos saberlas para poder resolver ese problema. Entonces, no basta decir que cuando hay externalidades o bienes públicos, teoría fundamental de bienestar no funciona. Sí, teóricamente no funciona, pero la alternativa puede que no exista tampoco. Eso tampoco nos quiere decir que lleguemos a eso, ¿ok? Por lo tanto, entonces, con lo que quiero terminar esta clase hoy día es simplemente quería presentarles un modelo muy simple, el primer modelo que tenemos, un modelo de intercambio nada más, ni siquiera es un modelo en el cual vamos a tomar decisiones de producción, lo que vamos a hacer en la sesión de la próxima sesión va a ser discutir qué ocurriría, por ejemplo, en un modelo en el cual nosotros permitimos que haya acumulación de capital, etcétera, y por lo tanto vamos a ver qué podemos resolver o cómo podemos resolver un problema que es un poco menos trivial que este, pero siendo un problema trivial, yo creo que tiene implicancias bastante profundas y bastante interesantes. En primer lugar, nos ha permitido poder introducirnos a un método para resolver problemas de utilización intertemporal. En segundo lugar, nos ha mostrado cómo personas adultas, entre comillas, debiesen tomar sus decisiones y debiesen tomar en cuenta que hay implicancias intertemporales para las cosas que hagan. Lo que hacen hoy día nos esclaviza, entre comillas, para las cosas que podemos hacer en el futuro. Si es que decidimos pegarnos una fiesta hoy día, tenemos que internalizar que nuestras perspectivas de consumo futuro van a verse disminuidas y por lo tanto vamos a tener que decidir cuánto decidimos sacrificar de consumo hoy día para llevarlo para el futuro o cuánto de fiesta queremos hoy día respecto a las implicancias intertemporales que va a tener hacer eso. Todo eso lo hemos resumido en esta ecuación de Euler acá, ¿no es cierto? Y después de eso lo que hemos dicho es simplemente cómo podríamos, y esto no necesariamente esto ocurre en cualquier economía, independientemente de si es de dotación o no, tenemos que ver que los planes de los individuos sean consistentes y por lo tanto tenemos que primero asegurarnos que las restricciones de todos los individuos son tales que las fuentes de fondos igualan a los usos de fondos y por lo tanto que se producen equilibrios o vaciamientos de mercado en todos los mercados que tenemos descritos acá. Y lo que hacemos después es describir cómo interactúan los agentes, cómo se determinan los precios o la variable de estado controlable, que sería esta variable de acá, y cómo se determinan las variables de control en cada periodo, que hacen que se cumplan, que las condiciones de optimalidad se satisfagan y que los mercados se vacíen, ¿no es cierto? Y una vez que hemos hecho eso, ahora sí podemos encontrar la solución a este problema. ¿Ya? Y por lo tanto acá la solución a este problema es una solución que desde mi punto de vista por lo menos parecería ser bastante interesante, bastante y profunda, en el sentido de que hemos encontrado un mecanismo mediante el cual los agentes han sido capaces de suavizar en algo, y no solo en algo, sino que acá completamente su trayectoria de consumo, que ambos individuos han ganado con el intercambio y que curiosamente, pese a que si uno las mirase desde arriba, parecería ser que los individuos son iguales, simplemente difieren en la secuencia de dotaciones, diferir en la secuencia de dotaciones hace que sean distintos. Y al hacer que sean distintos, hace que intertemporalmente un individuo tenga más recursos que el otro. Y por lo tanto, va a hacer que el valor presente de los recursos que tiene hagan que el valor presente de sus usos también sea permanentemente mayor que el del otro individuo. ¿Ok? Bien, y la última moraleja de esta historia es que cuando tenemos desigualdad, entre comillas, o cuando tenemos agentes que son distintos, la gracia de eso es que nos permite eh, eh, que haya intercambio, y el intercambio es en principio valioso para los dos. ¿Ok?